quiénes son ellos y cuáles son los integrantes de cada grupo. Tienen que saber cómo actúan. Tienen que hacerse la pregunta, ¿cuál es el espectro de acción? ¿Cuál es el mecanismo de resistencia que utilizan para ese antibiótico? Tienen que saber cómo es el sistema metabólico que utilizan la bacteria, cuál es la forma que se metaboliza ese antibiótico en nosotros. No son iguales. ¿Cuál es el proceso de eliminación? Y es una pregunta muy importante. ¿Qué hacemos con esos antibióticos si tenemos pacientes que hepáticamente están enfermos y que también tienen problemas renales? ¿Me puede preguntar a la gente si me escucha en el chat? ¿Se escucha? Sí. Esa es una pregunta clave. De todos los capítulos tienen que tener ese orden. ¿Por qué tienen que saber ese orden? Porque es el orden que deben manejar para la práctica médica. Ese es el orden mental que tienen que tener para cada capítulo. Este libro nos orienta justamente de una forma que sea más fácil para el estudiante. Tenemos otros textos de farmacología, pero el libro es bastante bueno y es mucho más complejo de leer. Es un poquito más claro para el estudiante. Ahora bien, hacemos una pregunta. La nota inicial del capítulo de glucopeptido. Pero en este capítulo glucopeptido, que es el capítulo 63 de Jesús Flores, no está solamente el glucopeptido, y yo tengo solamente dos antibióticos. O sea, ya mentalmente no voy a usar mucho espacio para manejar los glucopeptidos, porque yo solamente le tengo a la vancomicina y a la teicoplamina. Tengo dos antibióticos que son importantes acá. En este tipo, vanco y teico. El tema que dentro de este capítulo, nosotros tenemos otro grupo, entre ellos, por ejemplo, están las oxazolidinonas. Las oxazolidinonas, ¿por qué están acá? Porque se parecen estructuralmente a la vancomicina y a los glucopeptidos, no se parecen para nada estructuralmente. El problema es que todo el capítulo 63 se describe en ese capítulo porque hay similitud en el espectro. Ellos hacen cosas totalmente diferentes. Solamente que el espectro de cobertura es igual. Por eso se habla de todos esos antibióticos en ese capítulo. ¿Está bien? Como dijo la autora, nosotros tenemos que centrarnos en los antibióticos, saber qué lo hacen en relación a la síntesis de la pared, porque al fin y al cabo eso realizan los antibióticos. O ellos llevan el proceso de replicación sin matarle, dando un efecto bacteriostático, o realmente producen lisis de la bacteria matando y teniendo un efecto bactericida. ¿Cómo ellos lo hacen? Y generalmente por dos mecanismos: le revientan la pared a la bacteria, alterando su permeabilidad, o realmente afectan la maquinaria de síntesis de proteína y ya, en los ribosomas. Hay dos sistemas bacterianos que debemos manejar: el sistema 30S y 50S de los ribosomas. Una maquinaria estructural para síntesis de proteínas. Las fracciones 30S en la bacteria inician el proceso de síntesis proteica necesario para la pared. La fracción 50S elonga esas proteínas. ¿Se entiende? Señor, inicia el proceso de síntesis a nivel ribosomal, fracción 30S. Elongación. O con V, letra más largo. Este era un libro que yo usaba cuando era residente en medicina interna. Un libro de mano, de infectología. Él habla de la bacteria, de los antibióticos y los grandes síndromes infecciosos. Realmente el libro estrella es Stanford. ¿Verdad? Generalmente es un libro argentino bastante bueno. Bastante accesible. Es un libro ya el último salió en 2018. Es una versión 2012 recién, pero bastante interesante. ¿Qué debemos saber hoy? Espectro, glucopéptidos. Antibióticos que incluyen en este grupo es la vancomicina y la teicoplamina. Antes de hablar de ellos, van a notar lo siguiente: espectro de acción de glucopéptidos y demás
de este grupo. Staphylococcus aureus, Streptos, Clamidia, perdón, Clostridium, Actinomyces, Enterococos. 5 cosas van a notar en relación al glucopéptido. Estáfilo, Strepto, Clostridium, Actinomyces y Enterococos. Actino. Qué sencillo, es el espectro de acción de los glucopéptidos, tanto de la vancomicina como de la teico. Cuando usted abre el capítulo 63, debe subrayar el capítulo 63 y debe decir y repetir 10 veces. Estáfilo, estáfilo, estáfilo y estáfilo. Eso es el capítulo 63. Estáfilo. Hablemos. Todos los antibióticos son derivados y tienen origen en un hongo. Los glucopéptidos, específicamente la vancomicina, tuvo su origen en 1956, tiene 65 años, tiene la vancomicina. Se reportó la primera vez resistencia a la vancomicina en 1996, 2 años después que Brasil ganó la Copa del Mundo. Ya teníamos primeras resistencia a vancomicina. La vancomicina deriva del Streptomyces ambientalis, así como muchos de los antibióticos que nosotros vamos a ver tienen origen en hongo. De hecho, Alexander Fleming en su momento, en 1941, cuando dio la penicilina, se dio cuenta que un charco de agua no apreciaba que así. A partir de ahí vino la idea brillante de lo que sucede con nosotros en la práctica médica. Entonces, si dio la vancomicina, que es un glucopéptido, estructuralmente él tiene un azúcar unido a estructura peptídica. De hecho, que esa estructura peptídica, el nombre del azúcar, no vamos a hablar, no me interesa, creo que igual en su conocimiento, no me interesa la unidad. Estamos. Pero recordamos que, entonces, cuando hablamos del capítulo 63, ustedes van a recordar básicamente el estafilococo, pero también está el Strepto, está el Enterococo, está el Clostridium y está la Actinomyces. 5 cosas. Ahora tenemos que ver cómo funcionan ellos. ¿Y por qué tanto yo hago alusión al estafilococos? Leamos. Estafilococos. El estafilococo puede ser coagulasa positivo o como puede ser coagulasa negativo. Los coagulasas negativos son el epidermidis, el hominis y el saprofito. Los coagulasas positivos, el áureo. Es el áureo. Hablando mal y pronto, estáfilos yo tengo buenos, tengo malos. Aquí hago referencia a ese término tan burdo, tan vulgar, ¿cómo voy a hablar del concepto de estáfilos buenos y malos? Los buenos son los vancomicinos sensibles o los meticilinos sensibles. Estafilococcus aureus, meticilinos sensibles. Tengo un capítulo de beta-lactámicos la semana que viene, un capítulo bastante extenso, que es el puntaje inicial de cualquier capítulo de antibióticos. Pero también nosotros le tenemos a los estafilococcus que son resistentes a la meticilina. La meticilina es un tipo de beta-lactámico que justamente encuentra actividad sobre varias bacterias, pero en especial justamente por los estafilococcus. Estafilococcus aureus. ¿Qué dice un libro de Infecto? Las características de la bacteria. Perización, poco gran positivo, anaerobio facultativo. Dice, quiero, no le quiero oxígeno. No importa. Intracelular oportunista. Cuando hablamos de infecciones del estáfilo, cualquier porquería que te pase en la piel o no se sigue hablando de su culpa. Siempre. Damos los ejemplos. Infectio, policulitis, polúnculo, anca, hidradenitis, orzuelos, abscesos cutáneos, mastitis, erisipela, celulitis, fascitis, piomyositis, absceso de psoas, bursitis, infección de vía quirúrgica, GAN7, cómo contaminan las prótesis,
esta porquería de bacterias en los intestinos. Entonces, sí, todo tipo de neblina, de cadera, artritis, otomielitis, espondilitis, infección de material prostésico, bacteriemia, endocarditis, pericarditis, infección del catéter, en pacientes que son dializados, flebitis supurar, neumonías, empiema pleural. Y identificado infección de prácticamente todo el sistema. Más o menos nosotros hablamos de parte blanca. Claro, cuando tenemos alguna situación clínicamente especial, la bacteria está. Por ejemplo, cuando es endocarditis, cuando es una neumonía, ¿cuándo pensaríamos, por ejemplo, en una neumonía que tengamos los responsables al cambio? Justamente las infecciones virales, como la de COVID, que predisponen a las infecciones bacterianas por estafilococcus, nosotros le tenemos a la vancomicina como protocolo de acción. 10 a 14 días post-COVID, justamente por las sobreinfecciones bacterianas que tenemos. La neumonía por influenza generalmente te predispone al tratamiento y a la colonización e infección por estafilococcus. Hay varias situaciones, pacientes que tienen varios ingresos en el hospital, dializados crónicos, pacientes que viven en asilos, ya tienen un sistema de colonización diferente. Si vos tenés neumonía y en la comunidad, tu germen o es neumococo, o es familia, o es micoplasma. Por eso voy a dar amoxicilina ahí. Sin embargo, tiene un abuelo que vino 10 a 20 veces en el hospital, vive en asilo, porque una patología crónica es totalmente diferente. Un renal crónico es muy probable que su neumonía sea secundaria a cápsula, un paciente que tenga poco. Todo es variable. Vámonos por partes, porque esta es una materia que se van a solapar muchas cosas en la cabeza. Sí, porque tienen que conocer bien de patología y nosotros la vamos a enseñar cómo tiene que hacer para tratar de llegar a conocer recién desde años a los años. Y tienen que conocer bien, no se buscamos de mal la idea de ustedes. Entonces, ¿qué sabemos del capítulo 63? Porque el tiempo colocarnos ya no están bien, ¿verdad? Eso es cierto. Cuando nosotros hablamos de un licopeptido, yo les cité 5 cosas que deben saber, ¿sí o no? ¿Sí? Les cité ácido, el homococo, el clostridio, el actinomycin y el enterococo. Eso yo les cité a ustedes. Dijimos que viene de nuevo, se llama el oriental, y sufrió primero en el 1956. Tiene 65 años más de medicina. Mecanismo de acción. ¿Cómo tiene ese efecto bactericida? Como la vancomicina y la fencocaína, que los dos prácticamente son iguales, porque los dos tienen el mismo espectro y tienen el mismo mecanismo de acción. Existen variabilidad de farmacocinética. Eso es lo que ocurre con los grupos, las variabilidades farmacocinéticas. Tienen el mismo mecanismo de acción, son grupos diferentes, pero las variabilidades farmacocinéticas se encuentran. Vamos a ver en qué pasa. Vancomicina, mecanismo de acción, van a escribir vancomicina bactericida. Vancomicina tiene un efecto bactericida sobre esta bacteria. ¿Hay resistencia? Sí, hay resistencia. Cuando hablamos de resistencia y glucopéptido, quiero que ustedes subrayen 2 de los 5 que yo escribí. Cuando hablamos de resistencia, quiero que ustedes subrayen estáfilo y quiero que ustedes subrayen enterococo. Esas no bacterias van a subrayar. Si nosotros tenemos resistencia contra el glucopéptido, nosotros, ¿sabes cómo le llamamos a esta bacteria? Superbacteria. Pregunta al azar, de las dos que subrayaron, ¿cuál es una que tiene mucha tendencia a la resistencia de las dos que subrayaron? ¿Ah? Enterococo. Y al lado de enterococo van a escribir van A, van B, van C. Van A, van B, van C. Expliquemos. El sistema de unión de la vancomicina junto a la pared de la bacteria es como un sistema de llave con su cerradura. El sistema de unión de la vancomicina
con la pared bacteriana, que es como un sistema viable con su cerradura. La pared de la bacteria está llena de una sustancia o de una estructura que se llama peptidoglicano. El más importante se llama mureína. ¿Cómo se llama? Mureína. La mureína es el sitio donde los beta-lactámicos van a trabajar, gracias a una transfertirasa. Inicialmente los glucopéptidos, como la vancomicina, le destrozan a esa pared, pero ¡pum! La mureína tiene etapas de formación. ¿Está bien? La mureína es un peptidoglicano que tiene etapas de formación. La mureína. Los beta-lactámicos, amoxicilina, penicilina, piperacilina, ampicilina, cefalosporina, carbapenemes, monobactámicos, que tienen un anillo beta-lactámico, por eso se llaman así. Ellos tienen la capacidad de intervenir en el proceso de síntesis de mureína. Hay 5 etapas para que la mureína se sintetice. Los beta-lactámicos tienen la capacidad de interferir en el proceso de la capa 4. ¿Qué hace la vancomicina? Pregunta examen. La vancomicina es capaz de alterar el proceso de síntesis de la pared bacteriana en un paso previo a los beta-lactámicos. Ese es el mecanismo de acción. Los glucopéptidos, como la vancomicina y la tecoplamina, tienen la capacidad de alterar el proceso de síntesis de la pared bacteriana en un paso previo a los beta-lactámicos. Un paso antes. ¿Está bien? ¿Cómo? ¿Cómo realiza? Es un sistema de llave con su cerradura. O sea, cualquier tipo de estructura química, cualquier ligando, cualquier fármaco tiene la capacidad de unirse a su sitio específico, ¿sí o no? La vancomicina tiene la capacidad de unirse a los sitios que tienen alanina. Y se fijan. ¿Por qué yo digo así? Porque los beta-lactámicos se unen a los sitios que tienen serina. Son los mismos sitios. Los beta-lactámicos. Pero los glucopéptidos se unen a cualquier sitio que contenga el aminoácido alanina. ¿Y qué realiza? El complejo que se forma vancomicina-alanina impide el proceso de polimerización de nuevos polipéptidos, acumulándose intermediarios que nos sirvan, alterando la permeabilidad de la membrana y causando lisis celular. Muere la bacteria. Eso realiza la vancomicina. Pero doctor, es más fácil decir que causa lisis la fusión de la pared celular insuficiente. Sí, podría ser suficiente. El problema es que, ¿por qué hablo de la alanina? ¿Cuál de las dos bacterias genera más resistencia? Yo le digo a usted. ¿Ah? Y le dije que usted anoten van A, van B y van C. Los enterococos se denominan superbacterias que hoy en nuestro medio reciben el nombre con las siglas de EDL. Enterococo vancomicino resistente. ¿Qué ellos realizan? Por los mecanismos que vos describís. Una información. ¿Cuál es la información? Los enterococos tienen la capacidad de sustituir la alanina por lactato. Entonces tenemos vancomicina que nos sirve para un huevo. Perfecto. Entonces vos tenés infecciones por enterococcus fecalis o enterococcus faecium, que son gérmenes bastante desagradables en las infecciones hospitalarias, en donde tu glucopéptido no sirve. Claro, si vos me
preguntas, ¿cómo es la sensibilidad del estáfilo con el enterococo? Evidentemente que los estafilococos, que son coagulasa positivos como el audio, son mucho más sensibles a la vancomicina porque tienen un CMI aceptable. Los enterococos tienen cierta sensibilidad, pero son mucho más resistentes intrínsecamente a la vancomicina y muchas veces incluso tengo que asociarle con un aminoglucósido como la gentamicina para causar sinergia. Pero que quede claro, si hoy hablamos, ¿quién es uno de los que más desarrollan resistencia? Son los enterococos. ¿Pero qué realizan? Modifican su sitio de unión. Si vos me preguntás, hoy tenemos estáfilos resistentes, sí tenemos estáfilos resistentes. Solamente que yo no te puedo precisar cuál es el sitio específico de resistencia que se generan los estáfilos para generarlo. Es bien probable también que los sitios de unión se generen de la misma manera que los enterococos, alterando la unión en el sitio de agarre de ellos. Es muy probable. Entonces, si nosotros vamos hablando de la vancomicina, que es un efecto bactericida y tiene la capacidad de generar alteraciones en la permeabilidad del baño. ¿Y cómo? Y se fija un sitio específico. ¿A dónde? A la alanina. ¿Y qué pasa? Y se acumulan intermediarios de péptido. ¿Y por qué? Y porque el proceso de polimerización no se puede generar justamente por el complejo que se genera vancomicina polipéptido. Vancomicina péptido. Entonces la enzima encargada del proceso de polimerización no se genera. La consecuencia de alteración de la permeabilidad del pared, muerte celular, por alteración de la permeabilidad. ¿Cómo definís muerte? Poético fue tu. Muy poético fue tu. Es profundo, de algo así va a pensar lo que dijiste. Muerte es algo sin vida. Cambio la pregunta entonces. Cambio la pregunta. ¿Qué es vida? Una pregunta clara para tu prácticamente. ¿Qué es vida? Es donde tú das cuenta. Sí, es muy profundo. No sé, pero. No podemos decir decir algo. ¿Ah? Yo creo que uno define vida, pero vos estás tratando de protegerla o no. Doctor, ¿vos te médico o no? Sí, ¿verdad? ¿Y qué querés proteger? ¿Qué es vida? Señor, hay que entender que la vida tiene propiedades. Una célula tiene propiedades. Ustedes lo que me describen son propiedades. Yo estoy pidiendo una definición muy sencilla. ¿Qué es vida? Todo hay que producirse, morirse, dividirse, tener homeostasis. Esas son propiedades celulares. ¿Pero qué es vida? Haciendo alusión al concepto que nosotros hablamos. Por eso me pregunto. No, porque yo no estoy en contra, no voy a generar ningún tipo de polémica en relación a nada, yo no suelo hacer eso. Pero, no sé, a los grupos pro aborto, ellos dicen que si hay una morma, no tiene latido, no tiene órganos formados, entonces pueden sacarle ahí sin problema y realizar el aborto. Yo no voy a opinar, no voy a decir si estoy en contra o no, es una opinión personal mía que yo no opino, yo no hablo de fútbol, de política ni de religión en las clases. Pero pregunto en relación al concepto si eso es correcto, porque entonces no es una vida. Por eso necesito saber qué entienden ustedes como vida. Pues reproduzir, se relacionar. Estoy diciendo, eso son propiedades celulares. Ustedes saben que la definición más clara del día es la capacidad de mantener una diferencia de concentración en el lado de la membrana. Eso es vida. Atendemos el que vida es la capacidad que tiene una membrana de mantener una diferencia en el gradiente de concentración.
todavía que como tener equilibrio, están poblados las membranas de cierta manera. No existe una célula viva que tenga concentraciones iguales a como la membrana. Ese es el mejor concepto de bien entender. Entonces, ¿qué entendés que tenés que explicarle a una persona actual para que entienda el concepto de vida? Sin justificar la opinión que tenga cualquiera, estoy hablando como médico. Lo metes para dar una explicación para que le hables. La medicina no me dice la misma, y alterar la permeabilidad que tenga justamente esa igualdad por la ola membrana de la bacteria se muere. Esa es la crisis que se genera, gracias a la formación intermediaria que nos sigue. Todo antibiótico, igual que ellos, los glicopéptidos, se unen a un sitio específico, todo el sitio específico le dio usted, no la misma. Los beta-lactámicos se unen a la serina. Si se generan bacterias resistentes, ellos cambian, son capaces de cambiar esos sitios de unión. Cambian la cerradura, es lo que hacen las esposas. Para que no entren en la casa. Te cambian la cerradura y generan ese efecto. Nosotros tenemos dos tipos de estafilococos. Tenemos estafilococos que son meticilinos sensibles, que son estáfilos buenos, y tenemos también estafilococos aureus que son meticilinos resistentes, que son donde tienen que actuar los glucopéptidos. Porque vos, como médico, no vas a usar vancomicina en un estáfilo meticilín sensible, porque ellos son sensibles a beta-lactámicos. Los glucopéptidos se usan en situaciones claras en pacientes internados junto a estafilococos que son meticilín resistentes. Ese es el momento de usar. El estafilococos aureus tiene CMI. Todas las bacterias tienen un CMI para un determinado antibiótico. Todas las bacterias tienen una concentración inhibitoria mínima. ¿Qué significa? El CMI, cuando vos haces un cultivo, sacar la sangre, colocar en una cápsula de Petri, vos tenés que el estáfilo comienza a crecer. Crece. 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 Una cápsula. Cuando vos agregás la vancomicina o cualquier antibiótico en esa cápsula Petri, deja de replicarse. Pero con los glucopéptidos se mueren. La CMI es la mínima concentración que vos tenés para que eso pase. La CMI es la mínima concentración que tiene un antibiótico para que no se replique más la bacteria. Y ese es un número diferente para cada antibiótico, para cada bacteria. Totalmente diferente. Si vos hoy me preguntás, ¿cuándo un estafilococo es sensible a la vancomicina? El estafilococo es sensible a la vancomicina y eso tiene un número. Todos los estafilococos aureus, que son coagulasa positiva, que tienen en cuenta que los coagulasa negativos son sensibles, pero mucho más resistentes a que los positivos. De los coagulasa positivos. Quiere decir que el número es entre 2 y 8 microgramos por ml. Esos son estáfilos sensibles. Quiere decir que si en esa concentración de cápsulas de Petri yo coloco entre 2 y 8 por ml de solución, deja de crecer. Pero si vos tenés que colocar 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 25, vos tenés cepas resistentes. Ponerle que ese paciente dejó, o en esa cápsula ese estáfilo que estaba creciendo en un cultivo, dejó de crecer con una concentración de 32 por ml. Ahí recién dejó de crecer. Ese es un estáfilo resistente. In vivo no sirve para un carajo. No podemos usar vancomicina en ese paciente.
¿Quién es el paciente que va a servir administrarle la vancomicina cuando le haces un cultivo? Aquel que sus estáfilos pararon de crecer cuando ya tenía una concentración de entre 2 y 8. Esos son los estáfilos sensibles. Tenemos intermedios y tenemos los totalmente resistentes. Por eso los resistentes son los que paran de crecer a partir del 32 de SMI. ¿Se entiende? Dice eso ahí. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué sabemos hoy? Que los lipopéptidos son dos antibióticos importantes. La vancomicina, la tricoplamina, digo como efectos táctilos, neumococo, clamidia, miocardia, olvídense la clamidia, Clostridium, actinomyces y enterococos. Dañan los enterococos como uno de los más resistentes. Sensible, pero más resistente que todo. Cuando hablamos de enterococo, hablamos de Países y de Fecalis. Cuando hablamos de resistencia y mecanismos realmente conocidos, hablamos del enterococo. Cuando hablamos de enterococo resistente, le colocamos como sigla EBR. Cuando pregunto cuál es el mecanismo conocido, Van A, Van B, Van C, y está relacionado al cambio de aminoácidos, alanina por lactato. El estafilococo también tiene esos mismos sistemas. Yo no te sé decir de manera específica cuál es el mecanismo. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Será que me escucha la gente ahí? ¿Hola? O sea, justamente, ¿se escuchó? Asistencia técnica. Una asistencia técnica, ¿verdad? Los glucopéptidos también tienen farmacocinética y una farmacodinamia. Ustedes saben que las ampollas de vancomicina vienen de 500 miligramos para prepararse. Idea de cómo se administra un enfermero por acá. De ahí nada más clase, sí, de ahí vamos. Vienen de las ampollas de 500 miligramos. Pregunto, ¿cómo se administran? ¿Ah? Opción A, vía oral. Opción B, intramuscular. Opción C, intravenoso. Opción D, ninguna de las anteriores. ¿Qué es la vía parenteral? Pregunta clara. ¿Qué es la vía parenteral? ¿Ah? La vía parenteral es toda la vía utilizada y quita la vía oral. Esta es la vía parenteral. Ahora, pero, ¿qué marcan? ¿Cómo se administra la vancomicina? Intramuscular, ¿se puede? ¿Sí o no? Respondeme lo que te pregunto. Intramuscular, ¿se puede o no? ¿No? Duele demasiado. Ecoplamina se puede usar. Porque es intramuscular. Pregunta para anotar. Situaciones para anotar. Vancomicina duele, te da calambre. No vas a usar la que intramuscular en los pacientes. Prohibido. No. Vía intravenosa. Intravenosa sí. Pregunta, ¿cómo? ¿Rápido, lento o más o menos? ¿Ah? ¿Y por qué? ¿Ah? O rápido, es bueno. No, hay medicamentos que no es así. En bolo. Yo no uso ninguno mucho. Ninguno, nada. El licenciado a la licenciada. No, bueno. Rápido. Vancomicina es lento. Si me preguntas, siendo médico, lento significa 500 miligramos por hora. 500 miligramos barra hora. Esa es la velocidad de infusión de la vancomicina.
La vancomicina se diluye con suero glucosado y debes hacer la infusión en 2 horas y media a 3. Querida enfermera, te solicito administrar vancomicina 1 gramo cada 12 horas por volutrol diluido en 100 a 200 ml de suero glucosado por periodo de 3 horas. Por favor, no te apures. Pode repetir? 2 a 3 horas. 2 horas y media a 3. Es la velocidad de infusión de la vancomicina. Tiene que hacerse siempre lento. Por eso vimos esa velocidad de infusión. A 500 miligramos más o menos por hora. ¿Por qué? Porque la dosis por paciente es de 15 miligramos por kilo. A dosis de limpia son de 30 miligramos por kilo. ¿Entendés? Entonces, aproximadamente, dependiendo de la situación, vamos a estar administrando 1 a 2 gramos cada 12 horas. Esa es la dosología, cada 12. Cada 12 horas. Por la semivida de la vancomicina. La vancomicina se une muy poco a las proteínas plasmáticas. Se une alrededor entre 10 y 50% más o menos. A diferencia de la tricoplamina que se une muchísimo, 90%. Sí. Pero la vancomicina se une entre 10 y 50% nomás. Se hace infusión lenta a 500 miligramos hora, a 2 horas y media y diluido con suero glucosado. Eso nosotros hacemos con la banca. ¿Por qué tenemos que hacer lento? Lento, ¿por qué hacer? Guión, raya, reacciones adversas. Reacciones adversas relacionadas a la infusión. Eso se pone en tu resumen. Y yo hago un resumen. Reacciones adversas relacionadas a la infusión. Lento. Síndrome de hombre rojo. Te queda rojo tu nuca, tu cuello, tu cabeza, tu brazo, tu tórax, tu espalda. Síndrome de hombre rojo, ¿no? Síndrome de hombre rojo. ¿Por qué se genera eso? Cuando puedo hacer una infusión con una velocidad alta y rápida de vancomicina, se puede generar una reacción semejante a la liberación de histamina que remeda ese efecto. Entonces puede aparecer esa reacción adversa relacionada a la infusión. Entonces, esa reacción adversa está relacionada a la velocidad de infusión. El gran problema es que no es que vos te quedes rojo. El gran problema es que vos podés tener verdaderos dramas cardiovasculares con la infusión rápida de vancomicina. Podés chocar, podés parar. Eso tenés que hacer. Relacionado a la infusión rápida de vancomicina. Entonces, hoy ustedes ya saben que la vancomicina se utiliza lento. Un poco de media 3 diluido con suero glucosado. Velocidad de infusión 500 miligramos por hora. Reacción adversa relacionada a infusión síndrome de hombre rojo. Prurito, coloración, droga, todo. Por eso te digo, todo lo relacionado, todo lo que puede generar la histamina, la vancomicina que genera daño porque digas que hace daño. No. Sin alteración de histamina. Esta es. ¿Se entiende? Claro, tenemos otras reacciones adversas y la vancomicina. Nosotros tenemos reacciones adversas con la vancomicina, por ejemplo, elevación y toxicidad renal. Pueden escribir eso. Toxicidad renal. Cuando yo hablo de toxicidad renal, o tu paciente orina menos, o se eleva la urea, o se eleva la creatinina, que van a colocar en relación a eso. En relación a... Buenas noches, doctor. La turma A tiene clase de mañana 16 y 19. Es la misma forma. É que às vezes ele acha que o senhor sai responder à noite. Pode ser também.
No, pero yo solo veo ahora. É porque não é porque como a gente não mensagem normalmente para a faculdade, é bom que ano que vem também. Debemos hablar toda hora. Eso sí, no es todo, y yo trabajo con él. Mas yo diría que cambio si no respondo porque no te quiero responder. Já sabendo, ó, se não responder, ele também não tem como. Cuando le pide cómo responder. Bueno, me olvidé de lo que te dije. ¿Qué estamos hablando? Cidade. Entre paréntesis, reversible. Claro, reversible. El problema no es para siempre en tu vida. Deja infundir, tienes que mejorar. Deja infundir la medicina y mejora el problema. En una semana, 2, 3, dependiendo de qué mecanismo. Además, estos son capítulos aparte. Tenía que se llama nefropatía intersticial. La intersticial es una posibilidad de ¿se entiende? Entonces, si hablan mal reversible generalmente, hablamos entonces síndrome de hombre rojo, reacción adversa relacionada a la infusión, hablamos toxicidad renal, neurotoxicidad. Sí, señor. Sobre a elevação de ureia ou creatina, Sí, señor. também é reversível. Sí, señor. Toxicidad renal es un término genérico. No hablo de toxicidad renal, de urea, de creatinina, de insulinidesis, de boom. Neurotoxicidad está relacionada específicamente con la alteración del octavo par. Octavo par del negro que te hace escuchar. Usted ya vieron cuando ríe. ¿Ya? Están dando. Están dando. No tenía chiquicaría. Farma não faz parte dessa, né? Hã? Farma não faz parte das unhas. Não, farma não é também do. Mas tem que estudar, não adianta. Eu não leio, mas eu leio farma, não leio gran gasto. Eu não leio uma faculdade de vida. Não gasto. Y a veces solo termino sin entender. Me consigo trabajando como clínico. Pero yo personalmente ya leo como sin interna, gasto. Yo digo de eso, en mi práctica médica es como bastante duro. Neurotoxicidad octavo par. La vancomicina es lo único que tiene la capacidad de generar alteraciones en el octavo par cuando se administra de manera prolongada. La pregunta que yo le voy a hacer en el examen a ustedes: ¿cuándo es el valor normal de vancocinemia en el cuerpo? Es un examen, no quiero saber. Voy a preguntar: valor de vancocinemia. ¿Y cuánto es el valor de vancocinemia para que haya reacciones tóxicas en el oído y en el octavo par? Esa va a ser mi pregunta. ¿Cuánto valor de eso? No voy a decir una frase. No me recuerdo los números. Yo le voy a preguntar porque yo ustedes se recuerdan. Mentira, claro que se recuerdan. Sí, señor. Pero esta es la pregunta, no va a pedir que la vancocinemia se puede dosar en el paciente. O sea, vos podés dosar la cantidad de vancomicina que tenés en el plasma del paciente. Hay valor. ¿Sabes por qué yo le digo esto? Porque era, ¿por qué hablamos de vancocinemia? Porque muchas veces vos le estás dando la dosis que corresponde al paciente. Pero el paciente tiene la vancocinemia alta. Y ese paciente tiene más tendencia a tener reacciones adversas. Vos estás haciendo un tratamiento dirigido para estáfilo, que está haciendo la dosis que corresponde, el paciente está pegando golpe renal, vos estás haciendo otra complicación. Vos le dosas la vancocinemia y alta. Se puede hacer ese dosaje. Claro que no tiene turquina,
Nosotros estamos hablando de dosar farmacocinéticos realmente en hospitales que están muy especializados. Eso nosotros no hacemos de rutina. Todo es muy empírico, hermano. Nosotros bacteriología no tenemos la frontera. Si viene un paciente con síndrome del meningo, yo sé que ese paciente tiene deficiencia de persona o la activante. Por empirismo, porque ese es el protocolo empírico de tratamiento del síndrome del meningo. Si un síndrome del meningo es un anciano, se persona hablando antes. Yo no tengo bacteriología en la frontera. Ahora tal vez tengan los pacientes con cultivo, porque empezó a ver el cultivo cuando al COVID. Ototoxicidad, tres relaciones. Síndrome hombre rojo, nefrotoxicidad, ototoxicidad. Zumbido, acúfenos, alteraciones de los tonos altos que pueden ocurrir. Pero generalmente, la terapéutica a largo plazo con la vancomicina es lo que te genera estos problemas. Y ahora nos hacemos una pregunta. ¿Pero cuándo yo voy a administrar vancomicina con tratamiento prolongado? Palabras clave. Endocarditis y osteomielitis son tratamientos prolongados. ¿Qué es lo que pasa con la endocarditis? La endocarditis, ¿vos qué haces? Vos comenzás a asociar la vancomicina con antibióticos que también son ototóxicos. Y el ejemplo más claro de esto son aminoglucosa. Porque el esquema de endocarditis para estreptococos sobre válvula nativa implica usar banco con genta. Y gentamicina es un aminoglucósido que es muy ototóxico. Entonces puede hacer algo que se llama sinergia. ¿Entendés? Es un problema. Y osteomielitis. Osteomielitis y endocarditis son terapéuticos que pueden hacer a largo plazo. ¿Saben quiénes son esos pacientes? Aminoglucósido, genta. Tres reacciones adversas muy importantes de la vancomicina. ¿Ah? Gentamicina, endocarditis. Escuchen a la doctora Katia Recalde, que escuchamos, ella me está dando unas cosas que yo tengo que saber. Doctora Katia. Le preguntaba al doctor si en un paciente con una insuficiencia renal, con el uso de la vancomicina, aumentaría la concentración a nivel plasmático porque la eliminación estaría afectada. Y yo hablé del proceso metabólico de la vancomicina. ¿Y por qué no digo nada? Professora, posso te falar assim, o que eu pensei também? É porque quando o senhor falou da toxicidade, eu pensei nisso, mas será que poderia ser porque o rim não, entendeu? Eu pensei nisso, falei, por que será que... Deberían saber todos los niveles de proceso metabólico. ¿Dónde está? Não tem a ver, mas é porque é uma consequência assim, de pensamento. No, claro, la comunidad es claro, yo sé que no combina, claro, hay que hacer que combina posible de medicina. Pero, ¿dónde se me olvida lo que ¿qué le
estudiaron de farmacocinética de dónde se metabolizan los medicamentos. Y, hable. Y después. Y después, pulmón, ¿verdad? Usted dice que uno que se metaboliza con una multiplicación y me llegando a ganar el plan, por eso duramos un minuto nomás. Pero ya los pacientes lo que cada medicamento es bastante complejo. Pero hablemos de la vancomicina. La vancomicina no se metaboliza en el hígado, nada. 10%, sí, perdón, 10%. 10% no hígado. 90% vos tenés vancomicina en tu plasma y orinás vancomicina. Porque no hay nada, vos haces el infusión lenta en el paciente y orinás vancomicina. O sea, ¿qué significa? Que 90% sufre filtración glomerular. 90%. Toma vancomicina, se inicia vancomicina. 10% más se metaboliza en el hígado, prácticamente nada. Entonces, es cierto lo que dice la doctora. El paciente va a aumentar la seguridad en plasma, generando más reacciones adversas. Preguntas que se tienen que hacer con antibióticos. Estos antibióticos se realizan. Estos antibióticos se ajustan a clientes. Todos los antibióticos de vos podrías tener que saber si se ajustan a clientes o no. La vancomicina sí se ajusta a clientes. Tener que saber quién es la creatinina de mi paciente y ajustar su dosis de acuerdo a eso. La dosis plena es solamente para pacientes que tienen un clínico normal. ¿Cuánto es un clínico normal? ¿Ah? ¿Cuánto es un clínico normal? No, señora. ¿Cómo no van a traer un clínico? Eso es una fisiología. Ya están 4 años, ya no va a funcionar también. ¿Cómo no van a saber? Si con la nota tienen que saber lo mismo. Cleares. Desarrollo es un capítulo más significativo. ¿Por qué yo digo eso? Que tenés que ajustar, tenés que saber eso, tenés que ajustar, tenés que saber qué hacer con cada antibiótico cada paciente. Porque cada enfermedad te mira y si uno no sabe qué hacer, ¿qué es el líder? Sabemos nada. Pregunta al examen. La vancomicina no se dializa. Vos tenés idea que vos tenés un paciente renal crónico que vos le estás administrando vancomicina al paciente y ese paciente está en esquema de diálisis trisemanal. El estar haciendo la vancomicina, él entró a diálisis, no se dializa. Sigue ahí la vancomicina, sigue su característica y su potencial para hacer tóxica. Entonces, ¿qué hacemos? La vancomicina se administra cada 5 días al paciente dializado. No todo. Cada 5 días. Cada 5 días, una vez. Esa es la única clínica del paciente dializado. ¿Se entiende? El problema es que hay otros medicamentos que se dializan. Cuando vos tenés, hay muchos antibióticos que vos la medicina dializar y vos sacas todo en medio. Entonces necesitas dosis por diálisis. ¿Se entiende? Justamente por la característica que tiene. La banca no se dializa. En la mitad cada 5 días. ¿Veo claro, sí o no? ¿Y cómo se administra la vancomicina? Y vía oral, un solo caso. ¿Ah? ¿Cuál? Ya hay varias clases de diagrama. ¿Cuál? ¿Y?
Ahora es una mierda realmente por lo que dice, pero realmente, como va con Teloro, yo te puedo decir que la verdadera indicación del Clostridium para administrar y ahorrar es justamente las diarreas por anaerobios, específicamente el Clostridium difficile, que causa una situación en el paciente internado que se denomina colitis pseudomembranosa o diarreas por antibióticos. Cuando usa otros antibióticos, los pacientes van de toda la flora normal del intestino, haciendo con que crezcan cosas que no tienen que estar ahí. Entre ellas el Clostridium, generando una pseudomembrana y generando unos cuadros bastante graves en los pacientes. Tratamiento de Clostridium, de la colitis pseudomembranosa, el metronidazol diaural, vancomicina diaural y el trasplante fecal. Ya les expliqué, no sé, el trasplante fecal. Ya escucharon. Yo te puedo contar mi fecal. Está bien. Tratamiento de la colitis pseudomembranosa. La para vender negro. Yo no estoy mintiendo, yo me hice una. No estoy hablando de igual, esto es cierto. ¿Qué pasó? Sería la flora microbacteriana. Claro, pero realmente la materia fecal. Yo lo vendía aquí. ¿Me entiendes? Me creo. Me cansé de hablar. Doctor, ¿puede repetir justamente cuál Não, estou de boa. Não quero falar para lá. Ai, minha cabeça. Aí, vamos dar aqui a câmera. Não, Não dá, porque senão é desse trabalho. Porque se eu mandar para lá, o computador, a placa de vídeo, vai ficar renderizando o vídeo para mandar em HD. Aí você renderiza para mandar em HD, eu não consigo gravar em HD. Exige mais, né? Doutor, meu avô fez uma cirurgia de cataratas e o doutor passou um antibiótico, eu não sei qual foi. Ela teve paralisia dos rins por 2 dias e meio. Ela não urinava. Ficou mal. Nossa, a gente ficou muito preocupado. Mas aí ela foi atendida por um nefro e começou a melhorar. Mas a gente, assim, muito faz 80 anos. Suele pasar generalmente los niños de grupo de lo que esa clase de drama, la micacima, suele causar bloqueo renal. A gente, eu tinha
noção. Agora a gente vai conhecendo, é tão, Sí, fica tudo tão claro. la verdad que hay muchas cosas para leer, ¿verdad? Professor, para a gente se guiar aqui no livro, o senhor é o que o senhor fala, né? Assim, a gente pode seguir mesmo esses temas principais que o senhor fala, mas porque tem vários valores. Sí, eso es lo que te digo, hay cosas que se me escapan de la mente, por ejemplo, en la diapositiva no uso, ¿verdad? Pero yo trato de orientar en la clase, pero el drama es usted tiene que agarrar su libro y leer, ¿verdad? Sim, com certeza. Sim. Sí o sí, tiene que leer, no hay cosas que no le voy a cobrar. Si yo no te dije acá en la clase hacemos música, yo no te voy a cobrar. Si yo te dije, sí. Pronto, porque eu não vou mostrar a produção, não. É bom de andar, não sei nem o que está falando. No, pero está todo en el libro, no te vas a perder. Ele falou, que é muito que ele fala, né? Ele falou que é muito que ele fala, Maria. Ele falou assim, não, falta muito que a gente fala muito na aula, mas eu não consigo. Se não for fazer o que abre o livro, e vai pensando. Exatamente. Eu nunca vou conversar, eu aprendo assim, ó. Ah, tal coisa. Não faz. Eu ia te falar. Então, eu isso procurando. E aí, quando eu pegava o homem, eu tinha falado assim, ó. A única coisa que eu gritei foi isso aqui, ó. 25 a 40 da isso. Mas eu Depois ele tem a calma. também. Eu também olhando pra ele, foi indo, assim, porque se eu for olhar também, eu já não percebo. Senão eu quero. Olha, a gente fica, eu vou começar aos poucos agora, tentar me orientar, porque eu nunca vou criar. Eu quero assistir. Eu tô logo escondidinho de falação. Eu toda. Hoje não sei, hoje eu acho que eu comi mais café, tomar um pouco, mas nas outras aulas, Vocês estão aí? Fala pra gente, Maria. Então, a vancomicina é isso aí que vocês escutaram, viu? Mas é isso. Bem-vindo, você daí. Era eu que estava conversando. Hablando, não, tem problema, pode falar. você entendeu? Não.
Aqui tirou 78. Não, não, tá aqui. Eu queria, mas não tô coragem. Falta gente, ¿verdad? Le esperaré. Antes. É engraçado, velho. É engraçado, velho. É. Ele não lançou isso até agora, ninguém lançou. Aí nem falando no chat. Não, eu mudei esse jeito. Ninguém reclamou de eu não estar passando slide. Então, eu não passei slide sem querer ainda. Doutor, Olá. o senhor vai ter qual parte? Todo capítulo. No, el capítulo tiene 3 antibióticos, tiene este capítulo, 4 la verdad. No sirve para nada, eso no tenemos acá. Vamos a hablar de vancoteico y linezolid. Es lo que tienen que saber de ese capítulo. 3. Tienen que saber vancoteico y linezolid, que es una oxazolidinona. O Marcos chutando 2 vezes. Murilo, é antes aqui? Eu já pago a metade. Teicoplamina, el segundo de los glucopéptidos. Sí, señor. Si nos hacemos la pregunta, ¿qué hace la teico también como glucopéptido? ¿Hace la misma cosa? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Lo mismo que anotaste para vancomicina te sirve para la teicoplamina, con algunas excepciones y algunas salvedades. Miramos un poco. También, por eso yo le digo a usted, el capítulo 63 se limita a gram positivo. El capítulo 63 es táfilo. Así nomás. O sea, es un capítulo que ya bien grande, ya tenés que saber. El capítulo 63 es para gram positivo. Muy sensibles son los estreptococos con la teico. Fíjense, acá lo único que van a agregar de diferente a la teicoplamina es esto.
¿Qué dice acá? De taro, ¿por qué no está? ¿Espera que? Cuente. Doutor, você tem que apertar S para aparecer o mouse desse senhor. Porque senão fica a página. ¿Qué? ¿Por qué? Ahí, ¿ves? ¿Qué dice acá? ¿Ah? Teicoplamina. Minina. Teicoplamina. Acá, esta es la palabra clave acá. Listeria. A todo lo que vos anotaste en banco, van a anotar listeria. ¿Estamos? Ah, no, en teico. Ahora ya estamos en teico. Por eso te digo, teicoplamina es un glucopéptido. Estructuralmente es la misma porquería, el espectro es la misma cosa, el mecanismo de acción es la misma cosa. Lo único que vas a agregar al espectro de acción es listeria. A tu anotación. De diferente. Hay diferencia farmacocinética. La diferencia farmacocinética, yo le dije que la vancomicina se unía muy poco a proteína, la teico sí se une bastante a proteína, o sea, va a haber alguna implicancia en el estado nutricional del paciente, en síndrome nefrótico o en situaciones de hipoalbuminemia, en pacientes cirróticos. Entonces, teicoplamina va a tener afectación sí dependiendo del estado del paciente. 90% unión a proteína. Se utiliza la vía intravenosa. La diferencia acá es que yo podría utilizar la vía intramuscular, cosa que yo no usaba con la vancomicina. Cuando estoy hablando de teicoplamina. Pregunta clave, ¿cómo me hago con todos los antibióticos? ¿Se ajusta, Clearance? Acá está la respuesta. ¿Sí o no? Se ajusta también. Entonces, se dieron cuenta, todo lo que lees en vancomicina ya es lo que tenés que aprender, y cuando lees teico vas a anotar listeria, vas a anotar, se une más proteína, vas a colocar. Exactamente. Usted tiene que aprender a estudiar por palabras, ¿verdad? Para no olvidarse las cosas. Porque a veces vos lees, estudiaste, leíste, madrugaste, hiciste lo que hay, no sabes nada de haciendo. Tienen que aprender a estudiar, ya es el momento de aprender a estudiar. O sea, traten de estudiar por palabras. Siempre tienen que estudiar así, cualquier cosa. Es verdad que as malas com suruba e tem uma representação titular. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cualquier estructura liposoluble tiene mayor penetración tisular? Porque se na parte da suruba, a maneira da membrana é crítica. En serio. El agua con el aceite se mezcla. ¿Eh? Bueno, esa es la explicación, es lo que vos decides. Por ejemplo, te voy a aplicar, hay un medicamento muy liposoluble como el lidocaína, un anestésico local de mierda, pasa la membrana, no necesita canales, la atorvastatina, el corticoide, sin receptores celulares, pasa, muy liposolubles son. ¿Se entiende? Y es cierto lo que dice el doctor, cuanto más liposoluble un fármaco, evidentemente pasa con más facilidad la membrana. Doutor, a lipossolubilidade altera a carga do fármaco? ¿Cuál es la pregunta que me hiciste? A lipossolubilidade do fármaco altera a sua carga? La liposolubilidad altera su carga, no sé. Em relação ao pKa, essas coisas? Ah, claro, en relación a eso sí, claro que pK alterado, pH alterado, y dependiendo de la carga, eso va a afectar el proceso de biodistribución del fármaco, eso es así. Pero la pregunta específica que me decís, cuanto más liposoluble tiene cierto tipo de carga, eso no sé, no te sé la respuesta. No sé decirte. Una pregunta muy frustrante para mí, lo que me hace. No, realmente no sé, pero cierto, en relación a pKa, pH y compañía, eso sí es cierto. Solamente que no te sabría decir cuál es la relación mayor liposolubilidad y carga o mayor liposolubilidad y pKa. No recuerdo eso. Realmente, pero voy a averiguar. Te prometo. É comum as pessoas serem alérgicas a esse medicamento? Señor, É comum as pessoas serem alérgicas tanto a banco ou a... sí.
Sí, podría darse. Eso es lo que yo te digo, las reacciones alergénicas. Vos sabés que cuando vos hablas de alergia, vos estás hablando de reacciones de hipersensibilidad. Las reacciones de hipersensibilidad son de tipo 1, 2, 3 y 4. Las reacciones de tipo 1 son las de hipersensibilidad rápida, que están relacionadas con liberaciones de mediadores, ¿verdad? Y eso está muy en relación a la infusión y banco. Mira, entonces sí tenemos pacientes que tienen alergia justamente a la vancomicina, se puede dar. Eso es así. Cualquiera, la verdad que cualquiera, eso es impredecible. Cualquier medicamento, es imposible yo te diga, no, esto no da. Mira, cualquiera, cualquier cosa. Relación que vos me dijiste, relación de carga y liposolubilidad me dijiste, ¿verdad? Y averiguar, por eso te pregunta, tengo que averiguar con bioquímico, porque le pregunta a un médico de base igual que yo no va a saber nada. Liposolubilidad y carga. Pero vamos a ver. Reacciones adversas. Tecoplamina. Nosotros dimos 3 situaciones que se pueden dar en relación a la vancomicina. Mira, pero yo no se observó el síndrome del cuello rojo, ¿verdad? Que son reacciones relacionadas a la infusión. También se describieron alteraciones auditivas comparables a la vancomicina. Podría darse alteraciones cutáneas. Generalmente las alteraciones cutáneas relacionadas están relacionadas a mácula, exantemas, si hay mucosa, enantemas, prurito. Esas son generalmente las reacciones más comunes. Pero si vos lees estas alteraciones cutáneas, esto prácticamente está en el 100% de los medicamentos que vos lees. 100%. ¿Verdad? Por eso generalmente yo trato de dar unos tips de situaciones que son así alevosas, ¿verdad? En relación a ese medicamento. Síndrome de hombre rojo es, no sé, pregunta de MIR, pregunta de revalida, de todo lo que hay, ¿verdad? Justamente por lo alevoso que es la manifestación de la vancomicina y la infusión. Alteraciones hematológicas. Si hablamos de alteraciones hematológicas, 80%, de 70 a 80% de todos los medicamentos que nosotros vamos a hablar, pero también las alteraciones hematológicas y estos glucopéptidos son transitorias, ¿sí? Acá puede describir en relación a teicoplamina:a, ligera trombocitopenia o descenso de valores de plaqueta, que normalmente entre 150.000 y 300.000 por milímetro cúbico, valores menores a 150 ya hablamos de penias, ¿sí? O sea, de trombocitopenia. Estamos, entonces podría darse alteración hematológica con el uso de teico. Estamos. Y difusión hepática transitoria. También es algo que van a ir viendo con los medicamentos cuando hablamos de algo que se llama DILI. Esas siglas no se usan en el Jesús Flores, bajo ninguna circunstancia. Son unas siglas que están en inglés y que hacen referencia a la hepatotoxicidad. ¿Cómo se comporta el hígado con los medicamentos? Ustedes se dieron cuenta que todos los órganos, cuando ustedes estudian patología, vos primeramente ves que se forman grandes síndromes independientes de la etiología. Cuando hablamos de hígado, vos tenés varias cosas que suceden con el paciente. Suben solo las transaminasas, suben las transaminasas o las enzimas de colestasis, que es GGT o fosfatasa alcalina. No se modifican las transaminasas o solo suben las enzimas de colestasis, o el paciente está ictérico. O la situación más grave, la insuficiencia hepática fulminante. Definida insuficiencia hepática fulminante cuando tenemos un valor descendido de tiempo de protrombina asociado a encefalopatía. Cuando eso ocurre en un periodo corto de tiempo, eso pasa a ser fulminante. Entonces vos tenés varios espectros de lesión en las hepatopatías. Cuando yo hablo de hepatopatía transitoria y los glucopéptidos, generalmente ocurre hipertransaminasemias. Generalmente las hepatopatías tóxicas, cuando están relacionadas a una alteración del perfil hepático y el remedio, las transaminasas no pueden o no suben más de 5 veces el valor normal. Conceptualmente DILI es así. DILI.
Las hepatopatías tóxicas se definen como una hipertransaminasemia en donde los valores de transaminasa no suelen superar 5 veces el valor normal. O sea, de GPT y GOT. Si vos tenés, no sé, una persona que vino, no sé, viene con 1000 o 2000 de transaminasa, eso es 10, 20 veces el valor normal. Eso ya es una hepatitis, no es una hipertransaminasemia. Si viene un paciente con una GOT o GPT de 200, 250, es un valor 4 a 5 veces el valor normal. Eso no es hepatitis, eso es hipertransaminasemia. El origen tenés que ver. ¿Se entiende? Los glucopéptidos suelen causar hepatopatías transitorias. O sea, puede haber problemas en la sangre, transitorio. Puede haber problemas en el riñón, transitorio. Puede haber problemas hepáticos, transitorio. Caemos en los mismos problemas que se generan tras la administración crónica. ¿Cuáles son los problemas? Ototoxicidad, nefrotoxicidad y los problemas relacionados a la infusión, menos TEICO. TEICO no hay síndrome de hombre rojo. Solo van. ¿Quedó claro? Entonces, teicoplamina tienen que aprender pocas palabras cuando las estudien. Van a estudiar realmente vancomicina. Cuando estudian teico, pocas palabras se agregan a tu estudio. Se agrega listeria, unión mayor a proteínas, no hombre rojo, hepatopatías transitorias. Esas son las palabras que agregas a tu lectura. Hola. Se o farmaco se une mais a proteína, por que ele é mais eliminado pelo resultado glomerular e não metabolizado? No entendí tu pregunta. Se o farmaco se une mais a proteína plasmática, al estar unido a proteína plasmática no significa que el medicamento tiene que sufrir efecto primer paso. Eso no, porque yo te puedo decir, por ejemplo, el ácido valproico, la difenilidantoína, que tiene casi 90-100% de unión, ellos sí pasan por el riñón, casi por el hígado, casi 100% y no pasa por el riñón. então, isso que eu te pergunto, porque se ele está unido mais a proteína, o que vai passar ao tecido é o fármaco livre, né? Unir a proteína não deveria ir ao fígado primeiro? Ahora vamos a atender tu pregunta. Cuando vos... El problema es que el riñón tiene varias etapas y varios pasos. El riñón, como la vancomicina, tiene una etapa de filtración. El fármaco con la proteína no se filtra, pero el fármaco con la proteína se puede secretar. Generalmente ocurre eso. Filtración o secreción en el riñón. Pero vos no vas a perder proteína, vos no vas a tener un síndrome nefrótico por el proceso metabólico de la teicoplamina. Otra cosa, la teicoplamina, al estar unida a la proteína, va a sufrir ese paso metabólico justamente por el motivo que vos decís, que es el momento que se va a liberar de esa proteína para que se pueda filtrar. La teicoplamina tiene un proceso metabólico diferente a la vancomicina. Tiene que pasar por el proceso hepático para que se pueda filtrar, porque es totalmente cierto lo que vos decís. La teicoplamina se filtra y se secreta, pero él tiene que pasar por el hígado, cosa que no hace la vanco. La vancomicina no tiene unión proteica. Directamente pasa al riñón, se filtra y se orina. La teicoplamina se une por su característica química, pasa por el hígado, sufre ese proceso, pero él se filtra, porque no es que pasa a la bilis, pasa a la materia fecal y vos defecás teicoplamina. Hay un proceso de separación que va a ocurrir en el hígado para que justamente vos tengas teicoplamina libre y se pueda filtrar y secretar. Así como lo hace la vanco. Con la diferencia que la vanco por su estructura química no se fija a proteína. La diferencia va a ser realmente si vos tenés un paciente desnutrido, un paciente con síndrome nefrótico o un paciente con cirrosis. Si vos administras vancomicina en ese paciente, no va a haber problema en la semivida. Pero si vos tenés justamente esa situación y vos administras teico,
Probablemente vos tengas menor semivida no sirva, ¿verdad? Justamente por la característica farmacocinética de ese medicamento. Es cierto lo que dice el compañero. Todo fármaco que tiene ese proceso tiene que pasar por el hígado, sufrir el proceso para que pueda ser eliminado por filtración. Entonces, como él dice, en la membrana basal glomerular no va a tener no pasa la pelota proteica, no pasa por ahí. Eso es cierto lo que decís. La teicoplamina metabólicamente no significa que no pasa por el hígado. La banco pasa 10%, el resto enteramente se elimina. La teicoplamina no, la teicoplamina pasa por un proceso hepático y después se elimina por filtración. Es lo que comúnmente hace cualquier fármaco. Ahí se metila, se oxida, se glucuroniza, dependiendo a dónde va. Generalmente los fármacos que van pasando por el riñón suelen pasar por un proceso que se llama glucuronización, que le dejan más hidrosolubles. Actúa una enzima que se llama UDP. Entonces ese fármaco que estaba en el hígado, él pasa a dejarlo mucho más hidrosoluble y pasa por el riñón. Pregunta clave que van a anotar acá en relación a teico. Otra palabra clave. 24. ¿Cada cuánto dábamos vancomicina? No. Cada 12. Cada 5 días era ¿a quién? Dializados. Esa palabra no es cualquier paciente. Porque vos también tenés pacientes ya con insuficiencia renal, pero no están dializados. El dializado cada 5 días. Una persona común con un cliente normal de cada. ¿Y la teico? Oxazolidinonas. La oxazolidinona no significa que estructuralmente sea igual. La oxazolidinona no significa que estructuralmente sea igual a los glucopéptidos. Al contrario, no tiene absolutamente nada que ver con los glucopéptidos. Nada. ¿Por qué están en este capítulo? Porque hacen la misma cosa. El espectro es el mismo. El espectro de acción. ¿Qué fármaco este es? Anoten. Yo anduve detrás de este antibiótico cuando mi mamá estuvo internada en terapia intensiva. No habría en toda la frontera. Sale 1.200.000 cada ampolla, cada sachet. 1.200 reales más o menos sale. Vienen en sachet de 600. Conseguí 6 acá en el hospital regional, me prestó el director del hospital regional, me recuerdo. El hospital tenían ellos linezolida en terapia acá. ¿Qué dice acá? Palabra clave del linezolid. No es que altera la permeabilidad de la pared, no es que se fija la pared, no es que causa lisis, altera el proceso de elongación. Ahora hago la pregunta, ¿tenemos otros antibióticos que actúan sobre la facción 30S y 50S en general? ¿Existen? Sí, vamos a ver a lo largo de este semestre que existen muchísimos medicamentos que actúan a nivel de la facción ribosomal. Eso es lo que yo dije al inicio de la clase. ¿Sí o no? ¿Qué pasa? El tema es que el linezolid usa puntos compartidos con otros antibióticos que también se ligan a la fracción 50S. ¿Quiénes son esos antibióticos que pueden fijarse al mismo sitio del linezolid? Cloranfenicol y la lincosamida más importante es la clindamicina. Clindamicina y cloranfenicol también inhiben el proceso de síntesis proteica uniéndose y fijándose a la fracción 50S. El tema es que compiten por el mismo lugar.
¿Qué significa? Si en una solución yo pongo Linezolid o Clinda, alguien se queda flotando. ¿Claro o no claro? ¿Sí? Tiene un mecanismo exclusivo de acción. No hay resistencia cruzada con otros antibióticos inhibidores de la síntesis proteica. ¿Qué significa? No significa que por el cloranfenicol, que acá es la camisetina, que prácticamente todos los antibióticos generaron resistencia en su momento porque se usaba a cacharrata, se una a la fracción 50S, no significa que el Linezolid va a presentar una resistencia cruzada con cualquier antibiótico que actúe sobre 50S. ¿Se entiende eso? ¿Sí? No hay resistencia cruzada porque usan el mismo mecanismo de acción. ¿Quedó claro? Espectro. Esto es bastante interesante. Cualquier estrepto que sea resistente a penicilina, el Linezolid tiene una acción súper interesante. Mira que son pacientes graves, generalmente para pacientes en UTI. Estáfilos, estreptos, enterococos, EBR. Pregunta de examen. Acá tenemos la opción al EBR. ¿Cuál era el mecanismo de resistencia de los enterococos para la vancomicina? Sí, señor, es el mecanismo. ¿Cuál es el sitio genético que yo te cité? Van A, van B, van C, ¿verdad? Si vos tenés enterococos que son resistentes a banco, ¿qué antibiótico vas a usar? Ahí está, ya respondiste. La opción a enterococo, acá le tenés. Este es el salvador de la patria. ¿Cómo se elimina? 65 por mecanismos no renales. 30% nomás por mecanismos renales. ¿Qué dice acá? No se ajusta. Tu paciente puede estar con el riñón reventado, ¿verdad? Y vas a seguir usando Linezolid a dosis plena. ¿Por qué? El 65% es metabolizado en cualquier otro lugar, menos en el riñón. No se filtra, no se secreta, no se mea. Claro, 30% en una persona normal. 30%. Pero el problema es que eso no hace diferencia en un paciente grave. Entonces puedo usar dosis plenas, no ajustada a clearance. ¿Quedó claro eso? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice? Claro, porque sale. Vos dializáis y no tenés remedio, entonces hacer una dosis por diálisis. O sea, si vos administraste y vos le dializás al paciente, evidentemente que ese paciente no se va a curar de su cuadro infeccioso. Tenés que administrar posterior a la diálisis. Hasta esas cosas tienen que atender. ¿Quedó claro? ¿Qué dice acá? Ahora. Los glucopéptidos, ¿dónde llegan? Vancomicina y teicoplanin. ¿Dónde llegan? Porque eso es lo que tengo que saber. Administro un antibiótico, yo tengo que saber dónde el pelota llega. Porque no es la misma cosa llegar tu porra con el licocefalografía que llegar una infección de tu piel ahí. Llega igual en todo. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Dónde llega la vancomicina? ¿O llega igual? Por eso es importante saber por qué se fijan las proteínas. Hasta eso tiene implicancia en qué líquido es de liga. ¿Verdad?
Hay varias cosas. La toxina según es poco o mucho el líquido sentado en la proteína. O sea, ustedes saben dónde son los líquidos donde más se encuentra la toxina una vez administrada. Todos. Todos. Donde vos imaginar la toxina. Si vos administrabas toxina, hay en tu ascitis, hay en tu líquido pleural, hay en tu líquido articular, hay en tu humor acuoso, hay en tu bilis, hay en tu pipí, hay en tu líquido cefalorraquídeo. Ahora, si vos me preguntas, ¿en la misma cantidad? Sí, en todo. En el líquido cefalorraquídeo es irregular, esa es la palabra. Irregular. Pero alcanza una SIG aceptable para un síndrome femenino. Eso es muy importante saber. Porque si vos tenés una concentración inhibitoria mínima aceptable en el líquido cefalorraquídeo, quiere decir que sirve para la meningitis. Por eso se usa como terapéutica para cubrir ¿qué? Neumococo. No meningococo por brote. Soy pediatría, no somos pediatría. Incluso la vancomicina es buena para los abscesos del pus. Digan bien. Teico también. Linezolida alcanza dosis aceptable también. Sirve también en cualquier líquido. ¿Se entendió la clase, sí o no? Señor, teicoplamina se utiliza también en síndrome de líquido. Teicoplamina también se usa en síndrome de líquido. Fíjense esto. Pregunta examen. Pregunta examen. El inesolid tiene la capacidad de alterar un sistema enzimático que se llama sistema de monoaminoxidasa. Lastimosamente el sistema de monoaminoxidasa puede generar una reacción bastante desagradable en los pacientes que se llama síndrome serotoninérgico. El síndrome serotoninérgico suele verse en pacientes que usan fluoxetina, sertralina, amitriptilina. Esos pacientes que usan lesocitopía. El síndrome serotoninérgico se caracteriza por su agitación, diarrea y hipertensión arterial. Es un diagnóstico de descarte, no es fácil de hacer. Pero hipertensión arterial. Yo tengo una paciente que usa fluoxetina hace mucho tiempo. No sé más qué hacer con ella porque me duele su panza. Tiene diarrea, y ella dice colon, hemorragia alta, hemorragia contractada. No tiene nada. No hay nada, es funcional. Pero la señora me visita por lo menos 2 veces por mes. Tiene preparo. 2 veces por mes. Yo no digo mentira. Yo le doy medio me comprado. Pero yo creo que no me sido yo directo. Hay una aplicación. Justamente por el pago de recibo que tiene y cosas así. Yo creo que el problema está relacionado a los medicamentos que toman. El problema que ya hablé, yo no soy psiquiatra, vamos a tratar de cambiar algunas cosas. Una vez lo digo, no han querido venir a la clase, pues es que me llamó que por índice más negativo de soporte estaban haciendo terapia, eso es un caso. Ah, por vas a ir por ahí. Sí, pues. La pregunta de eso. Ah, pero no es eso. Ahí está, esta es la posología cada 12 horas. Teico cada 24 y blanco cada 10. Capítulo 63 tiene 3 antibióticos muy buenos para leer. Limpia, sobre blanco y teico. ¿Te puedes pensar? Un capítulo corto.
Trabalho nas enzímaas, na verdade. Trabalho nessas enzímaas. La forma minoxidil, una minoxidil es un sistema de un sistema enzima que metaboliza el sistema de catecolaminas. Cuando vos necesitas catecolamina, adrenalina o nora, así fue el sistema. Tirosina tiene dopamina, adre y nora. Cuando vos le das a metabolizar, hay dos formas de metabolizar el sistema.